Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Estamos acompañándoles desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, qué alegría poder compartir con ustedes estos 55 minutos de teoterapia, de consejos, bueno, saludarles, llevarles cada uno de estos mensajes y también muy contentos por su sintonía ahí en la radio, en nuestras emisoras de Colmundo en Colombia, como también nuestra plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Ya saben que estamos 4 en punto de la mañana, de lunes a viernes, y días sábados y domingos 5 en punto de la mañana. Bueno, entre semana también estamos presentes a las 10 de la noche en repetición del programa que se estrena a las 4 en punto de la mañana. También vamos por Facebook y por YouTube. Bueno, aquí estamos preparaditos con nuestra tacita de café. Ustedes también con su tacita de café, con su libreta allí de apuntes para tomar atenta nota de cada uno de estos consejos, de la teoterapia y disfrutar de la compañía de Dios que está aquí con nosotros. Bueno, cada día formándonos, enseñándonos y realizándonos en todo lo que tiene que ver nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos. Gracias a todos por enviarnos sus comentarios en el chat del Facebook, al igual que en el chat del YouTube, por darle un like, me gusta allí y también por escribirnos a nuestro chat del WhatsApp 311-364-5093. Gracias a todos, de verdad, que ahí frecuentemente veo sus saludos, permanentemente viendo su respaldo en el programa y cómo nos ayudan también a compartirlo a sus amigos y a sus familiares. Aquí estamos en Colmundo, en la radio que te acerca y en su programa AM/PM, ya preparados para nuestra primera sección de nuestro programa aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, con Yolanda Salazar, aquí en AM/PM. Bienvenidos. En AM/PM, Manejando tu vida. Y en AM/PM, aquí en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, un saludo muy pero muy especial, Juan y queridos oyentes, a Felisa Mosquera, que siempre nos sintoniza, nos escucha en la ciudad de Medellín, y a todas esas mujeres con las que tuve la oportunidad de encontrarme en este segundo congreso en el Centro de Convenciones El Redil, el fin de semana que acaba de pasar. Un saludo muy especial a todas esas fieles oyentes que tuvimos la oportunidad de compartir, de disfrutar de un tiempo maravilloso, un tiempo para nosotras, sí, un tiempo en el que recordamos, tuvimos un congreso llamado El riesgo silencioso del liderazgo. Fueron tiempos maravillosos y gracias a todas esas mujeres que se acercaron, que me dieron su saludo, su abrazo y también, bueno, que me dijeron, yo soy una fiel oyente del programa AM/PM y del programa Sexto Sentido. Muchas también preguntaron por ti, Juan, preguntaron por Juan Carlos, que cómo estaba. Felicita también te preguntó, a muchas les conté también qué saludes tuyas, así que un gran, pero gran abrazo a todas esas fieles oyentes que están ahí, Juan, siempre presente y que nos hacen sentir el amor, el cariño y la protección
de cada una de ellas. Así que muchas, pero muchas gracias. Por eso hoy en nuestro programa quiero que vayamos a lo que nos enseña el manual de vida en Josué capítulo 21, versículo 45. Y nos dice el manual de vida: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Queridos oyentes, la palabra de Dios nos enseña, aún a través de Josué, capítulo 21, versículo 45, que Dios siempre ha cumplido su palabra y que lo que Dios le ha dicho al hombre lo ha llevado a cabo. Y sobre todo nos deja firme que los propósitos eternos de Dios y su intención siempre nos han hecho partícipes de sus grandes bendiciones. Entonces, el pacto de Dios siempre contiene buenas promesas y nunca, pero nunca ha faltado ni faltará a cada cosa que ya Dios determinó para el hombre, porque con Dios todo se cumple. Por eso nos enseña el manual de vida en Números capítulo 23, versículo 19, algo muy especial, y tiene que ver una vez más con las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque en él la palabra de Dios es sí y la palabra de Dios es amén. Por eso podemos decir que una promesa es un compromiso, y una promesa, pues sabemos que el valor de esta promesa va a depender de quién está haciendo la promesa. Y aquí podemos ver claramente que las promesas vienen de Dios. Y sí, seguramente ustedes y yo, si algo tenemos claro en nuestra vida, es que las promesas del mundo, pues vienen del mundo y fácilmente el mundo las puede olvidar. O de hecho, las promesas en el mundo casi siempre están impregnadas de mentiras, de engaño, porque estamos en un mundo lleno de hipocresía, de doblez de corazón, en donde hemos sido muy seguramente heridos y quizás nosotros mismos también, con una promesa que no hemos cumplido, también hemos lastimado a otros. Y es en medio de estas circunstancias donde sabemos que surge la incredulidad, que surge la incertidumbre. Entonces es necesario que nosotros pongamos nuestros ojos en aquel que es el autor y consumador de la fe. Hay que poner los ojos en el único que puede afirmar con veracidad que sus promesas son en él sí y en él amén. Por eso nos enseña Números capítulo 23, versículo 19, algo muy especial. Y nos dice el manual de vida en Números 23, 19. Dios no es hombre. ¿Esto qué significa? No miente, no cambia, no engaña, no se retracta de su palabra. Por eso nos dice en Números 23, 19, Dios no es hombre. Y sigue diciendo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará y no lo ejecutará. Pues así nos enseña Números 23, 19. Entonces vemos algo muy importante, y es que Dios no es hijo de hombre para mentir, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de la promesa dada. Entonces, la intención de Dios en medio de nuestras vidas siempre será sí y será en él un amén. Y podemos ver con claridad que Dios tiene un plan, que Dios tiene para ustedes y para mí un propósito. ¿Y qué tenemos que hacer todos nosotros? Alinearnos con el propósito de Dios. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a abrazar las promesas de Dios, a guardarlas en el corazón, a creerlas y, por supuesto, a ponerlas por obra, queridos oyentes. Porque si yo solo tengo la promesa escrita en el papel, pero no escrita en el corazón, pues
seguramente nada va a pasar. Si yo tengo la promesa escrita en el papel, pero yo no la creo, pues se convierte en letra muerta. Las promesas se vivencian, las promesas se traen al corazón, se abrazan, se aman, se creen y se espera en ellas, queridos oyentes. Por eso es que nos enseña el manual de vida en Isaías capítulo 59, versículo 21, algo muy especial. ¿Y qué nos dice Isaías 59, versículo 21? Pues nos enseña el manual de vida. Y este será mi pacto con ellos, dijo Dios. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Entonces podemos ver en Isaías 59, versículo 25, que estas promesas que Dios nos ha dado, pues tienen un fundamento, y el fundamento es que el Espíritu de Dios esté con nosotros, por nosotros, para nosotros y sobre nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios está en cada corazón, por ende la palabra de Dios está en mi boca y no puede faltar nunca. Si algo nos alienta a ustedes y a mí, es recordar la palabra de Dios y aún pronunciarla, queridos oyentes. A veces ustedes y yo podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos amor por ese conocimiento y ese conocimiento se vuelve nuestra vida, pues seguramente vamos a perecer con mucho conocimiento, pero con poca experiencia de vida. Por eso, queridos oyentes, Dios nos llama a ustedes y a mí a recordar que su palabra está en nuestras vidas y que aún el Espíritu mismo que está en nosotros, pues nos llevará a vivirla, a amarla, a proclamarla, a creerla, a creerle, a entenderla en medio de nuestro corazón, ¿sí? Aun cuando en los momentos más difíciles seguramente estamos en medio de circunstancias dolorosas, difíciles, pero ¿qué nos hace valientes? La palabra de Dios, la promesa. ¿Qué promesa en ese momento, por ejemplo, cuando podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Me estoy sintiendo débil, me estoy sintiendo perdido, me estoy sintiendo angustiado, estoy sintiendo que no puedo más. Pues ¿a qué podemos nosotros anclar el alma? Pues a la promesa de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra dice que al quebrantado de huesos lo levanta el Espíritu. Pero al quebrantado de espíritu, ¿quién lo levantará? Entonces en esos momentos nosotros podemos decir: aunque me siento débil, aunque siento que no me puedo sostener, tú lo puedes hacer. Entonces tu palabra dice que el Espíritu levanta los huesos. Ayúdame, Señor, ayúdame a levantar los huesos que se quiebran, los huesos que se debilitan, los huesos que se desmoronan. Y así en cada situación de nuestra vida. Por ejemplo, la palabra de Dios nos recuerda a ustedes y a mí que es Él el pan de vida, que Él es el pan del cielo, que Él es el maná que todos nosotros necesitamos. Y cuando nos sentamos en medio de nuestro corazón devastados, angustiados, aún debilitados, llenos de tanta necesidad, pues es recordarle a Él quién es el que nos puede dar la fuerza necesaria, el alimento puro y verdadero que vivifica el alma, pues Él. Entonces dame, Señor, necesito ese pan de vida, necesito ese pan del cielo. Tu palabra dice que tú abres los cielos a mi favor. Entonces, Señor, te pido en el nombre de Jesús que abras los cielos a mi favor. Entonces, la palabra de Dios es la promesa viva para ustedes y para mí, que nos ha sido dada desde siempre, desde que su presencia fue puesta en medio de nuestros corazones a través de la presencia de Cristo y confirmada por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos dio su palabra
como ese parámetro de vida para que podamos asegurar que estamos viviendo dentro del propósito de Dios, alineados con Dios, y así, pues viviendo en el propósito y alineados, podamos asegurar el cumplimiento de cada una de sus promesas en nuestra vida. Por eso, cuando nosotros vivimos verdaderamente como hijos de Dios, como hijos de la promesa, nos comprometemos en convertir aún a nuestros hijos, como dice el Salmo 59, 21, en esos hombres y mujeres también partícipes de lo que Dios nos ha dado a nosotros, queridos oyentes. Y por eso Él nos enseña el Salmo 130, a partir del versículo 5 al versículo 6, algo muy especial. Dios ya nos dio sus promesas, hay que tenerlas en el corazón, pero también hay un ingrediente importante y es aprender a esperar el tiempo de la promesa. Y eso nos lo enseña el Salmo 130, del versículo 5 al versículo 6, cuando nos dice: esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Quizás hoy estamos en medio de un mundo, ¿cierto?, de la cultura de la inmediatez. Todo es para allá. Queremos vivir como con la lámpara de Aladino, que Dios nos conceda todos los deseos de inmediato. Pues ustedes y yo conocemos un ejemplo maravilloso y es la vida de Abraham. Dios le dio la promesa que le daría un hijo. ¿Y cuánto tiempo esperó Abraham el cumplimiento de la promesa? 25 años. Y 25 años en los que la promesa estaba, pero humanamente Abraham y Sara iban envejeciendo. La promesa estaba, pero humanamente Abraham se hacía viejo y Sara perdía la costumbre de las mujeres. La promesa estaba, pero Sara tenía una condición física y era la esterilidad, pero la promesa estaba. Pero eso no significó que la promesa se cumplió de inmediato. Fueron 25 años en donde Abraham, pues conforme al propósito y alineado con Dios, esperó. Y dice la palabra de Dios, él tuvo esperanza contra esperanza, aunque él mismo se veía envejecer, aunque veía envejecer a Sara, aunque veía a Sara perder la costumbre de las mujeres y aparte Sara era estéril, Abraham seguía creyendo en la promesa. Entonces, no es que las promesas se cumplen de inmediato, sino que, como dice el salmista en el Salmo 130, el versículo al 6, esperé yo al Señor, esperó mi alma. ¿Y qué significa, queridos oyentes, que el alma espera? Espera como Abraham, somete la mente a Dios, somete las emociones a Dios y somete la voluntad, su voluntad a Dios. Y por eso dice, en su palabra he esperado. La palabra de Dios dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces las promesas de Dios se guardan en el corazón, se guardan en la mente, se guardan en las emociones y por supuesto en la voluntad. ¿Por qué? Porque así podemos esperar el cumplimiento de las promesas y no esperar el cumplimiento de las promesas frustrados, agobiados, adoloridos o desesperanzados. Porque quien vive lleno de sus promesas es porque ha decidido abrazar el pacto de Dios y ha aprendido a esperar en Él y en cada una de sus palabras. Entonces, esperar en la palabra de Dios, pues nos va a demandar a todos tiempo. ¿Y saben por qué? Porque esperar en la palabra de Dios implica ser formados en la fe, ser formados en la paciencia y ser formados en la esperanza, como lo fue Abraham. Y dicha formación muchas veces pues se va a llevar a cabo en medio de las circunstancias, algunas adversas, otras no tan adversas, pero todas nos van a formar el carácter de Cristo en nosotros. Y cuando ustedes y yo estamos convencidos de quién es Dios, yo tengo que recordar que Dios es inmutable. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre
para arrepentirse de sus promesas. Eso yo no lo puedo olvidar. ¿Y eso qué significa? Que Él es inmutable, Dios no cambia. Dios no depende de emociones como ustedes y yo. Dios no depende del estado de ánimo como ustedes y yo. Dios no depende si ese día amaneció amoroso o si ese día no amaneció amoroso. Dios es el mismo por los siglos de los siglos y seguirá siendo el mismo. Entonces, si Dios es inmutable, Dios es fiel. Dios es cumplidor, no lo podemos olvidar. Y aún en medio de esas situaciones tan adversas, debemos recordar que Dios tiene el poder de todas las cosas. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de no claudicar entre dos pensamientos y somos los que tenemos que tomar la decisión de no desfallecer, sino como Abraham, de creer en esperanza contra esperanza. Entonces, queridos oyentes, podemos ver que la vida de los grandes héroes de la fe pues estuvo marcada también por grandes adversidades y también estuvo marcada por momentos de dificultad, pero fueron las palabras de Dios las que siempre tuvieron vigencia para ellos. La adversidad pasó, el momento difícil pasó, pero la palabra de Dios permaneció. Ella no se fue, siempre estuvo ahí y siempre estará ahí. Por eso las palabras de Dios siempre tuvieron vigencia para ellos. Ellos, los grandes héroes de la fe, se aferraron firmemente a ellas y no hicieron caso. Por el contrario, omitieron, ¿cierto?, aún lo que estaban viviendo, y por eso Pablo dice que él no hace caso a ninguna de estas cosas. Entonces, ellos no hicieron caso a ninguna circunstancia, no hicieron caso a ninguna voz diferente a la de aquel en quien ellos en realidad habían creído. Finalmente, queridos oyentes, nos enseña Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 4, algo muy especial. Y nos dice el manual de vida en Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vamos a ver, queridos oyentes, qué significa concupiscencia, de la que nos habla Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 4. Y es importante que conozcamos lo que significa la palabra concupiscencia, porque la palabra de Dios dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sí, queridos oyentes, y seguramente ustedes y yo, como nos enseña Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, pues necesitamos abrazar la vida y la vida de piedad y la vida de promesas. Por eso la concupiscencia, según el diccionario, nos recuerda que la concupiscencia es el deseo intenso, el deseo desordenado y el deseo excesivo de bienes materiales o de placeres sensuales o placeres sexuales, y a menudo este impulso pues está asociado con la razón o con la moral. Así que, queridos oyentes, ¿qué dice el segundo de Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, que muchas veces ustedes y yo vamos a tener que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El deseo intenso, el deseo desordenado y excesivo de bienes materiales o placeres sensuales o sexuales son los que echan a perder
el corazón del hombre. Ojo, no es que esté mal tener o tener bienes materiales. Lo que está mal, que es lo que nos dice la concupiscencia, es el deseo intenso, desordenado y excesivo. Literalmente, en otras palabras, el amor al dinero. O sea, usted sí puede tener dinero, claro, y si lo tiene, disfrútelo, disfrute de sus cosas, pero no viva sin paz por ese deseo excesivo, dañino de tener cosas. Cuando las tenga, disfrútelas, pero que eso no lo enferme, que eso no le robe la paz y que eso no le haga olvidar que Dios es un Dios real y que nos ha llamado a ustedes y a mí, como dice 2 de Pedro 3 del capítulo 1 del versículo 3 al versículo 4, que Él nos ha llamado para que ustedes y yo tengamos una vida de piedad, sí, una vida de paz, una vida de conocimiento, una vida de excelencia, sí, y esa nos lo da, dice 2 de Pedro capítulo 1 del 3 al 4, nos la dan la preciosa y grandísimas promesas. Imagínense cómo describe el manual de vida la promesa. Dice grandiosa y preciosísima promesa. Si hay algo de valor que ustedes y yo tenemos y que nada ni nadie nos puede quitar, son las promesas de Dios. Eso es lo más valioso que ustedes y yo tenemos, porque es el ancla segura donde el alma puede descansar. Así que, queridos oyentes, ¿qué les parece entonces si ustedes y yo disponemos nuestra mente y nuestro corazón para finalizar este tiempo en oración? Y juntos cerremos nuestros ojos delante de Dios para que abramos nuestro corazón delante de Él y hablemos con Dios. Y seguramente hoy tenemos que reconocer delante de ti, Señor, que tus promesas han estado en mi vida. Sí, pero quizás hoy tengo que reconocer, Señor, que a veces ha sido difícil apropiarme de tu promesa. Hoy quizás tengo que reconocer delante de ti, Señor, que me ha costado conocerlas y sobre todo convencerme de tu palabra, Señor, de que tu palabra es pura y verdadera, que tus promesas son en sí amén, Señor. Por eso hoy ayúdanos a todos nosotros a amar tus promesas, a apropiarnos de ella. Enséñanos, Señor, a tener tus promesas en el corazón como convicciones eternas que nada ni nadie, Señor, ni las circunstancias, ni los momentos difíciles podrán quitarme. Por el contrario, hoy cada uno de nosotros te pedimos, enséñanos a aferrarnos a tus promesas, a tus verdades, a esa preciosísima y valiosísima promesa, Señor, que es el tesoro más grande de mi vida. Por eso hoy, Señor, te doy gracias. Gracias por alinearme contigo. Gracias porque tu palabra me recuerda que hay un propósito para mí y que desde aquel momento, Señor, en el que tú nos diste a todos nosotros la oportunidad de un nuevo nacimiento, como lo hiciste con Nicodemo, no volvimos al vientre de nuestras madres, sino que nacimos del Espíritu, Señor, de vida que eres tú. Cuando tú llegaste a nuestro corazón como Señor y Salvador, cuando te recibimos de una manera consciente en nuestras vidas y en nuestro corazón, así, Señor, tú hiciste en cada uno de nosotros realidad cada una de tus promesas. En ese momento la primer promesa, Señor, se hizo realidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Murió aquella mujer, murió aquel hombre, y nació un nuevo hombre y una nueva mujer. Contigo, Señor, juntamente contigo, porque se cumplió la segunda promesa. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, y con ello cumpliste tu promesa.
me diste una vida con sentido y una vida con felicidad. Tú no dijiste que una vida sin dificultad. Lo que me dijiste es que en la dificultad serías mi paz, serías mi todo, serías mi ayudador, mi escudo protector y mi escudo salvador. Y tu palabra se cumplió porque llegaste a mi vida para darme una vida y una vida en abundancia. Y no la abundancia material como la concupiscencia, sino que me diste abundancia de tu palabra y en ella me diste paz, me diste descanso, me diste sanidad, transformaste mi manera de pensar y con tu palabra cambió mi manera de vivir. Por eso hoy te damos muchas gracias, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar de ti y de tu palabra, porque ellas mantienen nuestra vida con gozo, nuestra vida con paz, nuestra vida, Señor, con felicidad. Por eso, que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso tiempo el que hemos podido disfrutar una vez más aquí en AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida con Yolanda Salazar. No olviden compartir el programa, queridos oyentes, a través del Facebook y a través del YouTube. Y bueno, ya saben, el tiempo está corriendo supremamente raudo y veloz. Estamos finalizando este mes, queridos oyentes, y ya saben, no se pueden quedar. Yo ya estoy lista para mi peregrinación de mujeres empoderadas. Sí, señores, donde muere el pasado, renace una mujer empoderada. Es el momento, queridas oyentes, de dejar el pasado en las manos de Dios, porque recordemos que el pasado no nos define. Abrazamos el pasado porque el pasado nos recuerda que fruto aún de todas esas experiencias de vida, porque son reales, pues Dios las usó y hoy somos las mujeres que somos, gracias inclusive a un pasado no que se quedó en el presente, sino a un pasado que quedó precisamente cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Así que, queridas oyentes, ya saben, nos vamos del 8 al 23 de mayo a nuestra peregrinación de mujeres empoderadas, la segunda peregrinación liderada por una gran mujer, la peregrinación de mujeres para mujeres, con mujeres y liderada por una gran mujer, nuestra líder mundial, la líder Saidi Eliana Mora. Así que, queridas oyentes, escríbanme al 311-364-5093 y allí estaremos, sí, en Egipto, Israel, del 8 al 23 de mayo. Muchas de las damitas que estuvieron conmigo en el segundo congreso este fin de semana, ya nos abrazamos y nos dijimos, nos vemos entonces en la segunda peregrinación y vamos a tomarnos una tacita de café. Ya hay una que me dijo, líder, te invito a tomar el cafecito ahí en Juan Valdés, en el Cairo. Así que, ¿quién más va conmigo? Vámonos a tomar juntas una tacita de café ahí en Juan Valdés, en el Cairo, a recordar cómo Dios sanó nuestro pasado y a ir hacia Israel sabiendo que en Israel renacen las mujeres empoderadas, porque Él nos ha dado la oportunidad de una nueva vida en Él, con Él y para Él. Iremos al Mar Muerto, al Mar de la Galilea, al Monte de las Bienaventuranzas, estaremos en la multiplicación de los peces y de los panes, estaremos en Tadga, estaremos en Jerusalén, estaremos en la Vía Dolorosa, estaremos en el Muro de los Lamentos, visitando la tumba vacía, estaremos en Galicanto, donde Pedro negó a Jesús cuando el gallo cantó, estaremos en el Monte de los Olivos, estaremos recorriendo esas calles de oro y el mar de cristal. Así que recordemos que Israel es el pasado, Israel es el presente e Israel también es el futuro. Por eso nuestra peregrinación se llama Donde muere el pasado, renace una mujer empoderada. Así que Egipto representa el pasado, pero un pasado que Dios nos ha permitido mirar para ver las mujeres en las que nos hemos convertido
e Israel representa el pasado, nuestro presente y nuestro futuro como mujeres sanas delante de Dios y delante de los hombres. Por eso nuestra peregrinación se ha denominado Yo soy el milagro. Puede que el mundo y lo que está a mi alrededor no cambie, lo importante es que yo, la persona más interesada en mi vida, pueda cambiar. Así que yo soy el milagro de Dios en medio de los hombres. Así que, queridas oyentes, ya saben, escríbanme al 311-364-5093 y nos vamos para la peregrinación de Mujeres Empoderadas, Yo soy el milagro, donde muere el pasado, renace una mujer empoderada. Así que, queridas oyentes, con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección de nuestro programa, Nutrientes para el Alma, con Juan Carlos Gaviria, el director. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Bueno, muy bien. Maravilloso tiempo en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, con Yolanda Salazar. Qué rico también escuchar la invitación permanente para todas las mujeres a la gran peregrinación que ya se aproxima en el mes de mayo. Hay que correr porque el tiempo se va cortando y bueno, se extienden los anhelos, pero hay que correr, inscribirse rápidamente, porque todo debe hacerse con mucho tiempo, con mucha anticipación. Tenemos ahí el tiempo entonces para que ustedes se animen. Bueno, ya están animadas. Lo que hay que hacer ahora es inscribirse, dar el paso de fe y creerle a Dios con todo su corazón que vamos a cumplir, ¿no? Cada uno en el tiempo que nos corresponde, nuestra ida a la tierra del Señor, a Jerusalén. Bueno, ahorita en mayo es para ustedes las mujeres. Más adelante tendremos ya un viaje en familia donde disfrutaremos con toda la familia, con todos los que anhelamos también llegar a la hermosa tierra de Jerusalén, a la hermosa tierra de Israel. Y bueno, a ustedes que también tienen el privilegio de ir a Egipto, que es una tierra también muy hermosa y que también es una tierra bíblica, donde muchos acontecimientos importantes de la fe acontecieron para nosotros ser lo que hoy podemos ser. Estamos en AMPM y en nuestra sección Nutrientes para el Alma. Bueno, aquí vamos a ver un nutriente especial, como siempre. Lo que viene del corazón de Dios siempre será muy especial para cada uno de nosotros, que nos acercamos a Dios con todo el amor, con toda la disposición, pero ante todo nos acercamos a Dios con una gran necesidad. Todos necesitamos que Dios nos nutra, que Dios nos alimente el espíritu y de esa forma nos alimente y nos nutra el alma para también tener las fuerzas en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestro organismo, para seguir adelante con tantos sueños y tantas metas que tenemos por delante. Así es. Bueno, vamos a ver nuestro nutriente como cada programa lo hemos venido desarrollando desde el manual de la vida, desde el maravilloso libro de los libros que es la Biblia, que es la palabra de nuestro Señor, en la cual encontramos todo lo que necesitamos. Bueno, este nutriente se llama el aguardar. El aguardar. Romanos capítulo 8, versículo 25. Y vamos a ver lo importante que es el aguardar. Nos dice así: pero si esperamos lo que no vemos, póngale cuidado, si esperamos, primero que todo hay que esperar, segundo, lo que no vemos, lo que no estamos viendo todavía, pero si a esto le aplicamos la paciencia, nos dice, con paciencia lo aguardamos, esperamos cosas que queremos pero no las vemos, pero con paciencia lo aguardamos. Aguardarlo es saber que está guardado en nuestro corazón, está guardado en nuestras metas, en nuestros sueños. Vamos dando los pasos
de fe, vamos actuando, nos vamos moviendo, vamos continuando hacia esa meta hasta que, bueno, va a llegar eso que tanto esperamos, va a llegar eso que aguardamos, pero que lo aguardamos con paciencia, con la paciencia necesaria. Recordemos también en Santiago capítulo 5 versículo 7, y nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y Romanos 8:25, en ese mismo sentido, nos dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, mire, aquí está todo lo que tiene que ver con el saber esperar, con el tener paciencia, con el no afanarse, con el no desesperarse, sino conocer los tiempos de Dios y saber esperarlos. Los tiempos de Dios son los perfectos, más que los míos. Así tenemos nosotros que hacerlo, esperar, aguardar y aplicar la paciencia, que es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Recordemos, el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Ahí está la paciencia, ¿cierto? Entonces de esto nosotros debemos aprender todos los días de nuestra vida. Cuando hablamos de aguardar, pues aquí el manual de vida, aquí la palabra de Dios nos dice que el labrador también aguarda con paciencia. Sí, señores, la cual jamás podemos abandonar. Siempre hay que tenerla ahí presente y activa, la paciencia. Ese fruto del Espíritu Santo llamado la paciencia. Pero, ¿qué es el aguardar? Bueno, la palabra de Dios también nos dice en el Salmo 119, en el versículo 11, algo maravilloso. Y nos dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que se aguarda? ¿Qué es el aguardar? Guardar mi corazón y guardar en mi corazón sus promesas, sus palabras, sus mandamientos que traen provecho a nuestra vida. Nosotros guardamos en nuestro corazón, mis queridos oyentes de AMPM, nosotros guardamos en nuestro corazón su palabra, la palabra que viene de Dios, la palabra que nosotros atesoramos, la guardamos, la atesoramos, y cuando vemos aquel labrador que debe aguardar con paciencia, nos estamos refiriendo a que cuando se siembra, aquel momento en que practicamos la siembra, pues no vemos lo que está sucediendo. Seguramente sabemos que algo hay debajo de la tierra. Nosotros lo sembramos, tomamos la semilla, la pusimos en la tierra, y aunque no vemos todo el tiempo cómo está germinando debajo de la tierra, pues poco a poco va a ir creciendo, poco a poco va a irse enraizando y poco a poco va saliendo a la superficie. Así debe ser nuestro aguardar, nuestro esperar, el tener esa paciencia, saber que lo que yo aguardo es en mi corazón la promesa de Dios, la palabra de Dios. Por eso cada vez que pasan nuestros días, cada vez que avanzamos en la vida, debemos guardar más y más la palabra de Dios en nuestro corazón. Debemos leerla más y más, conocerla, disfrutarla y guardarla. Más que memorizar es guardar, y el guardar es mucho mejor,
porque sabemos que es algo valioso que estamos cuidando ahí en nuestro corazón. No es algo mecánico, no es algo legalista, es algo que de verdad yo lo amo y yo lo anhelo, aquello que Dios ha puesto en mi corazón para que lo guarde. Bueno, el Señor nos puede decir tantas cosas, el Señor nos da tantos regalos. Bueno, el Señor ha determinado, ¿cierto?, que en todo nos vaya bien. Él ha determinado que en todo haya abundancia. Él ha determinado que en todo, haya prosperidad. Esa prosperidad, ese cumplimiento de cada sueño, de cada propósito de Dios en nuestra vida. Eso es lo que yo tengo que aguardar. Bueno, de los dichos del Señor, en mi corazón he guardado tus dichos, también nos dice el Señor. Guardar los dichos de Dios, guardar sus palabras, guardar sus promesas, guardar todo eso tan hermoso que solo lo encontramos allí en el manual de la vida, lo encontramos allí en su palabra. Es lo que también nos dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y el guardar, ¿cierto? Y el buscar primeramente ese reino de Dios, ¿cierto? Y su justicia, pues es buscar el llenar mi corazón de su palabra, de su tesoro, de su semilla preciosa, de ese tesoro precioso que yo necesito con todo mi ser, que lo anhelo cada día más. Todo lo que está escrito para mi corazón y para mi vida de parte de Dios. Pues entonces yo lo aguardo, claro que sí. Y bueno, sigo trabajando, sigo luchando, sigo esforzándome, siendo valiente, mientras eso que Dios tiene para mí, como aquella plántula bajo tierra, pues va germinando, va creciendo poco a poco, se va enraizando hasta que sale a la superficie. Eso que tanto esperé va a llegar, eso que tanto anhelé va a llegar. Y eso es el aguardar. El aguardar es cuando guardamos la promesa de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, y no bajamos la guardia, no paramos, no dejamos de estar allí con la expectativa de que Dios cumple, como ahora nos compartía Yolanda. Pues Dios nunca miente, Dios nunca se arrepiente, Dios siempre cumple sus promesas y siempre lo hará con nosotros. Él ha venido para darnos vida y para darnos vida especial, vida bendita, vida próspera, vida abundante. Algunas semillas, si hablamos de aquí del labrador, algunas semillas de cultivos cuando germinan son de raíces profundas, otras de raíces adventicias, o sea, raíces más superficiales o laterales. Las raíces profundas son aquellas que verticalizan, van hacia lo más profundo, son verticales, pero las adventicias son laterales o son aquellas que se extienden alrededor de lo que es aquel tallo de esa plántula. Siempre vendrá el momento en el que van a crecer, van a aflorar, van a dirigirse hacia la parte de arriba, aquella planta, pero nunca se va a desarraigar de aquella raíz. Así es el aguardar, el no dejar que nada ni nadie me aparte de Dios y de su palabra y de su promesa, que ello se va a cumplir en nuestra vida. Aunque no vemos lo que está sucediendo, sabemos que está pasando, ¿cierto? Algo está pasando. No necesitamos ver, porque eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Entonces, no, ¿cierto? No tenemos que preocuparnos, llenarnos de ansiedad, afanarnos, estresarnos porque no estamos viendo las cosas. Tenemos el pleno convencimiento
de lo que está ocurriendo debajo de la tierra en el caso del labrador y lo que está ocurriendo en nuestras vidas mientras vamos avanzando y Dios va preparando lo que tiene para nosotros, ese gran regalo que Él nos ha prometido. Aunque no veamos lo que está sucediendo, sabemos que está pasando. No necesitamos ver, porque tenemos, repito, mis queridos oyentes, el pleno convencimiento de lo que está ocurriendo en la vida que Dios tiene planeada para nosotros, así como en aquello que está ocurriendo debajo de tierra, en el caso del labrador y la siembra que ha realizado. El labrador entonces aguarda con paciencia y nosotros seguiremos aguardando con paciencia mientras la planta germina y sale a la luz. Yo sigo esperando con paciencia que mi vida sea transformada, que mi vida sea de verdad nutrida por el amor de Dios, transformada para tener el carácter de Cristo, para tener los mejores pensamientos, las mejores miradas, los mejores oídos despiertos para escuchar lo que necesito, el mejor corazón dispuesto para amar, para perdonar y todo lo que Dios me ha dado para esforzarme, para ser valiente, para trabajar, para luchar, para emprender en la vida que Dios nos ha regalado. El labrador aguarda entonces con paciencia mientras aquella planta va germinando y va saliendo a luz. Luego, aunque nuestros propios ojos, ¿cierto?, vemos lo que está sucediendo inmediatamente, ya cuando nosotros tenemos ese regalo de ver con nuestros ojos lo que está sucediendo, como va creciendo esa planta, como va creciendo ese tallito, su hoja, bueno, seguimos allí aguardando hasta que salgan las flores y hasta que salga aquel fruto. Bueno, aquí recuerdo algo muy hermoso a propósito, hablando de llegar a Jerusalén. Cada vez que uno ha luchado, ha vivido, ha dado los pasos para llegar a aquel lugar, exactamente donde está el muro de los lamentos, y uno se va acercando a ese muro, desde muy lejos lo va uno viendo y es verdad, mira, aquí estoy, ya llegué, hasta que tocamos con nuestras manos, nos extendemos hacia ese muro precioso, que es la parte del templo que queda aún con vida allí. Bueno, se cumplió lo que tanto anhelaba ver, palpar, tocar y estar allí. Aquí estoy. Y es una experiencia que es única. Y eso es el aguardar y desde hoy sigo aguardando el volver a aquel lugar tan especial, allá donde está el templo de Dios, donde está ese muro que queda del templo del Señor, y allá donde están las huellas frescas de mi Señor Jesucristo, allá donde muchos peregrinos han cumplido su sueño, allá donde nuestro Señor Jesucristo nos invita de tantas maneras a ir en peregrinación, de acción de gracias a nuestro Padre Dios allí en Jerusalén. Bueno, así es el aguardar, mis queridos oyentes, y todo va a llegar. Todo lo que Dios ha prometido va a llegar. La voluntad de Dios va a llegar, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay que aguardarla, y la aguardamos guardando la palabra de Dios todos los días en nuestro corazón. Les invito para que cerremos nuestros ojos, abramos el corazón y le demos gracias a Dios. Padre, gracias por nutrirnos todos los días con tus palabras hermosas, con lo que está escrito en tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas a tener paciencia, nos enseñas a aguardar, Señor, pero ante todo nos enseñas a guardar tu palabra, a guardar tus promesas, Señor, a guardar tus misericordias, tu amor, en lo más profundo de nuestro corazón. Y aunque no vemos las cosas, Señor, las vamos a ver. Vamos a ver tus propósitos, no las cosas, tus propósitos.
vamos a ver, Señor, el cumplimiento de todos tus regalos en nuestras vidas. Lo vamos a ver para tu gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos oyentes de AMPM, qué especial y qué hermoso es estar con ustedes, aunque bueno, que no nos vemos, pero bueno, aquí estamos juntos como uno solo, glorificando a nuestro Padre Dios y aprendiendo de Él. Escríbanos por favor ahí los comentarios en el Facebook, en el YouTube, escríbanos allí en el chat del WhatsApp 311-364-5093. Cada vez que los leemos, oiga, recibimos una alegría muy grande en nuestro corazón. No los vemos, pero sí nos hemos visto algunas veces ya en el redil, nos veremos también en Jerusalén y nos seguiremos encontrando en el tiempo del Señor y en el lugar que el Señor quiere que nos encontremos, bueno, en su ciudad, en la nuestra, ahí veremos, por lo menos tenemos 2 lugares, en el redil y en Jerusalén. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.